universitaria, además de docente e investigadora. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, con maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Realizó estudios de doctorado en el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropea de la Universidad de Salamanca, en España. Ha sido gerente y editora de Carlos Valencia Editores, coordinadora editorial de la revista Guión, directora de Unilibros, la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, y directora editorial de la División de Literatura y Ensayo del Grupo Norma. En 2006 fue designada directora de la Biblioteca Nacional de Colombia y en 2007 gerente del proyecto Bogotá Capital Mundial del Libro. Es la fundadora de la maestría en estudios editoriales del Instituto Cari Cuervo. Ha publicado numerosos artículos y los libros Un rebaño de elefantes y Palabras desencadenadas. Margarita nos va a hablar de edición comunitaria. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias, Paula. ¿Están oyendo bien? Sí, nada está pitando, chirriando. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí. Gracias, Paula. A comienzos de... Yo creo que ya podemos arrancar con el grande. Exacto. A comienzos de 2016 fui invitada por la Gerencia de Literatura de IDARTES, que es la Secretaría de Cultura del Instituto, a diseñar y editar un módulo que cubriera la cuestión editorial en los talleres locales y en los talleres de la red Relata de escritura creativa del distrito. En la primera versión de estos talleres, que habíamos iniciado 2 años antes, había abordado la cuestión de la cadena del libro y el tema de derechos de autor desde una perspectiva tradicional, llevada en parte por mi formación profesional y en parte por los lineamientos de Relata, la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa. Relata es una parte importante de esta historia, así que vamos a hablar de Relata un poco. Esta Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa es una iniciativa liderada por el Ministerio de Cultura que empezó a gestarse a finales del siglo pasado, muy al tiempo con la creación del Ministerio. En 2006 empezó el funcionamiento con 18 talleres regionales convocados y seleccionados a partir del censo realizado por el Ministerio en 1998. En ese momento había cerca de 200 talleres funcionando en todo el país. Y ha seguido ampliándose con base en el principio de asociación. Periódicamente se hacen convocatorias para añadir a la red organizaciones literarias ya existentes. En 2008 Relata estaba conformada con 47 talleres en 26 departamentos. Hoy hay 3 talleres virtuales y 54 talleres presenciales en 46 municipios de Colombia. Como verán, no ha crecido tanto en los últimos 10 años. La pregunta por la escritura creativa, ampliamente debatida en los círculos académicos desde hace varias décadas, se revela en este tipo de iniciativas, Relata, como una pregunta por la esencia misma de la cultura y de las políticas culturales. Nadie hoy se atrevería a cuestionar el discurso de la promoción de la lectura, insoportablemente ubicuo y generalmente llevado a la práctica con acciones que no cuestionan las verdaderas dificultades de acceso a la cultura escrita. Mientras que la promoción de la lectura se ha instalado cómodamente en el discurso de entidades públicas y privadas, apoyada en la obligación del Estado de educar a todos los ciudadanos, la promoción de la escritura sigue generando reticencias en muchos sectores, que se parapetan tras la aseveración de que el genio nace y no se forma, negándose a ceder el último bastión de este sector privilegiado de la cultura. En un ensayo sobre las políticas en torno a la lectura y a la escritura en Estados Unidos en el siglo XVIII, el historiador Donald D. Hall plantea la coexistencia de 2 sistemas muy diferentes de producción cultural. Uno en el cual idealmente todo el mundo lee para poder acceder a una educación piadosa, y otro sistema en el cual reinan las jerarquías y el privilegio, en el cual los hombres cultos son los poseedores del saber y de una forma de vida que les es dada a través de la lectura y de la escritura. Otro tanto se puede decir que sucedió en Colombia, y sucede, en donde a finales del siglo XIX y comienzos del XX,
el sistema educativo se limitaba, estoy citando a Popper, a facilitar a las clases bajas un mínimo de educación escolar sobre la base ideológica del conocimiento del catecismo y con el método pedagógico del aprendizaje de memoria. Y solo una pequeñísima élite tenía acceso a instituciones educativas bien equipadas y diferenciadas. Tanto en Estados Unidos como acá la educación acarreaba autoridad cultural, mientras que el analfabetismo connotaba, aún lo hace, inferioridad. La asociación entre cierta idea de cultura y la pertenencia a un grupo social exclusivo sigue muy viva en todas partes. Y espero que todos estén siguiendo con tanta fascinación como yo el escándalo de la Academia Sueca, como ejemplo claro, maravilloso de cómo sigue viva la idea de exclusión. La relación entre libros y lectores nunca ha dejado de ser una relación profundamente jerarquizada y mediada. En un ensayo de 1958, Raymond Williams habla de haber encontrado en ciertos lugares en Cambridge, universidad de la que se graduó, una noción especial de cultura en la que esta es una señal exterior, visible y enfática, que distingue a un cierto tipo de gente, la gente cultivada. Y en 2011, el investigador holandés Adriaan van der Velde nos recordó que hasta hace apenas un siglo escribir era una habilidad que una pequeña minoría había desarrollado. A diferencia del habla, la escritura dividió al mundo entre aquellos que tienen acceso al significado que éste escribe y aquellos que no lo tienen. La facultad de leer y escribir nos hace poderosos. No es de sorprenderse entonces que cuando empezó a establecerse el sistema de escritura en Colombia, la pregunta que muchos se hacían en voz baja era si ahora todos íbamos a ser escritores. La aparición de la escritura y de la creación en las políticas del ministerio, aunque increíblemente tardía, fue un paso gigantesco en el lento camino de la democratización de las políticas culturales del país, que hace apenas 10 años ofrecía un panorama muy sombrío, de acuerdo con el mismo Ministerio de Cultura. Y cito: Colombia inicia el siglo XXI en un contexto de acceso a la cultura escrita marcado por la inequidad. Diversos estudios realizados por los sectores educativo, cultural y del libro muestran que aún subsisten marcadas desigualdades en la formación lectora y en las competencias comunicativas de sus habitantes, así como en las posibilidades de acceso al libro y a la lectura en cualquier formato. Esto es un informe de 2009. El objetivo expreso del relato en el momento de su creación era diseñar e implementar estrategias para estimular la lectura crítica y la cualificación de la producción literaria en las diversas regiones de Colombia, impulsando además la integración, circulación y divulgación de nuevos autores. Subordinada a la lectura crítica, la circulación y divulgación de nuevos autores era parte fundamental de los objetivos de la red, que específicamente buscaba publicar los mejores trabajos producidos a nivel nacional, seleccionados por editores de trayectoria, fomentar la publicación de antologías regionales para dar reconocimiento a sus procesos de formación y fortalecer la formación de públicos lectores locales y nacionales, promover procesos de edición y corrección para la publicación en diversos medios de los textos de mayor calidad, promover la producción de publicaciones nacionales. No necesito resaltarles las palabras que brincan aquí, que es seleccionados por editores, publicaciones de calidad, reconocimiento, la mayor calidad, etcétera, etcétera. La idea del relato era que los talleres se convirtieran en una de las vías de acceso al sistema editorial industrial, fuertemente custodiado por los guardianes de la calidad. Y los talleres de edición debían contribuir a este propósito. Pero más temprano que tarde tuve que admitir la poca o nula utilidad de mi taller, que a pesar de su nombre no pasaba de ser una introducción teórica a prácticas de publicación que tenían poco o nada que ver con el problema editorial de los asistentes. Nos gusta pensar que el mundo del libro es monolítico, que las cosas solo se pueden hacer de una manera y no de otra, y que esa manera es transmisible y enseñable. En el caso de la edición, la idea de lo monolítico permite fijar como correctas unas ciertas maneras de abordar la escritura y la creación literaria, fijar unos canales para su distribución, controlar las formas de la recepción.
Así que en general no nos cuestionamos la idea establecida de escritura, de creación o de edición, a pesar de que la experiencia cotidiana nos muestra a cada minuto que se trata de conceptos complejos y cambiantes, que se enriquecen infinitamente cuando logramos movernos hacia los lados y ver nuestro trabajo desde una perspectiva diferente. Enfilados en una sola dirección, los talleres de escritura creativa, como tantas otras comunidades literarias y organizaciones culturales formadas desde la base, se estrellan con la frustración de no acceder al reconocimiento literario por las vías convencionales. La idea de la edición comunitaria y sus muy variadas manifestaciones entra en este momento a romper la verticalidad aparentemente inconmovible de los procesos culturales y al hacerlo abre los cauces de la comunicación de adentro hacia afuera e impulsa la formación de comunidades de consumidores culturales directamente involucrados con la creación y seguros de su capacidad de discernimiento. Esta reflexión motivó el cambio de la primera a la segunda versión de los talleres, organizados en 2016 bajo el nombre de edición comunitaria. Los primeros talleres, como ya lo dije, se ocupaban esencialmente de la edición industrial. Después de una detallada exposición sobre la cadena del libro, una gran parte del taller se iba en las quejas de los participantes, quejas básicamente plagadas de los lugares comunes que todos sabemos. Los editores solo comunican a sus amigos, los editores roban a los escritores, la industria editorial se lucra del trabajo de los escritores sin darles nada a cambio. La mayor parte de los participantes parecían renuentes a enfrentar la cuestión del lector y consideraban en general que el lector era un problema del lector, ese editor que no nos gusta nada, un problema que este además aborda con ineficiencia. En la segunda versión de los talleres, el objetivo ya debe ser lograr que los participantes se familiarizaran con un mundo del cual se sentían excluidos y empezó a ser impulsar la creación de comunidades literarias y organizaciones culturales desde la base. Al promover formas no convencionales de comunicación en las comunidades, en las cuales el grupo se ocupa de todos los aspectos del proceso de edición y publicación, se planteó a los escritores la posibilidad de representar sus narraciones en las formas establecidas por ellos mismos. Los objetivos del taller cambiaron radicalmente. Ahora se proponía reconstruir la idea de audiencia intelectual y acompañar a los asistentes en la formación de una audiencia entre los miembros de su propia comunidad a través de la exploración de las características de la comunidad a la que pertenecen los talleristas, los lugares de encuentro, las preferencias de consumo cultural, los grupos etarios. Restablecer la idea de narración literaria como una forma de comunicación. Explorar formas no convencionales de publicar como una vía hacia la recuperación de los lazos entre el creador y el lector, de tal manera que esta relación sea parte activa del proceso de creación y contribuya al fortalecimiento de la comunidad. Abrir el camino para que la lectura y la escritura formen parte de la vida cotidiana. Se trata, en suma, de volver a concebir al lector como una persona de carne y hueso y no como una abstracción del mercado editorial. Un relato, dice Piglia, es una historia que le interesa a quien la cuenta y a quien la recibe. La reacción de los participantes en estos talleres fue muy variada. En algunos fue absolutamente imposible echar a andar la discusión sobre un proyecto de edición comunitaria. Si uno se autopublica, dijeron algunos, los críticos lo ignoran. En otros, logramos un primer borrador de proyecto sobre el cual ellos pudieran seguir trabajando. En otros, los más, resultó evidente que ya había un proyecto andando y que un poco estábamos, como debía ser, lloviendo sobre mojado. El mayor obstáculo en el avance de un proyecto de edición comunitaria tiene que ver con la idea aspiracional de la literatura como la puerta de entrada al club exclusivo de la gente cultivada. Un segundo obstáculo es la desconexión con lo público, que no se concibe como un sistema al servicio de los ciudadanos. El tercero y más pernicioso es la dificultad de relacionar la tarea de escribir con la necesidad de llegar a los lectores, que siguen formando parte, en muchos casos, de un gran público anónimo en vez de ser miembros de nuestra propia comunidad. La tercera versión de los talleres, que se inició en el primer semestre de este año, se inició con una definición muy clara de edición comunitaria. Esta, en contraposición con la edición comercial y la edición industrial,
se refiere a la actividad editorial surgida de las necesidades de una comunidad específica de escritores y lectores, como la que podría generarse en torno a los talleres de escritura creativa del distrito. Supone la búsqueda de canales alternativos de difusión de la escritura, diferentes de los establecidos por la industria editorial, y nace de un encuentro real entre un escritor y un lector y abandona la idea de público. También el objetivo de los talleres cambió. El éxito del taller de edición comunitaria radica en la capacidad de los practicantes de reemplazar la idea de ser publicado por la idea de ser leído. Los participantes de los talleres este año están abiertamente interesados en el tema de la edición comunitaria, lo cual ha supuesto menos tiempo dedicado al desmantelamiento de la idea de publicar en los circuitos tradicionales y más tiempo dedicado a pensar un proyecto de edición comunitaria. Y están además los 12 proyectos editoriales surgidos de los talleres entre 2006 y hoy. Hemos estado viendo las presentaciones que hicieron de sí mismos el colectivo Letras del Sur, el colectivo Sumayoque, La Terraza, Pósima, La Fábrica, Voz a Voz, Excelentes, Helvética, Mal Parqueado, Otro Sur y Papeles Sueltos. Estas presentaciones las prepararon los colectivos para una presentación en la feria de lo que estaban haciendo. Creo que ustedes ya están viendo aquí el cambio radical de su propuesta, pero hay un par de cosas que quiero resaltar sobre el trabajo de estos grupos. El primero, y el que a mí me resulta más interesante, es la adopción del nombre de colectivo, tomado de las vanguardias artísticas del siglo XX y evidentemente opuesto a la idea de genio individual. Nos remite también a la intención expresa de las vanguardias de oponerse al gusto imperante y de apelar directamente al público, sin pasar por las instancias de legitimación existentes. En el campo de la literatura podemos nombrar a Bloomsbury, por ejemplo, como un antecedente de este tipo de movimientos, o a William Blake, que alrededor de Last creó una comunidad así, o a las llamadas Little Magazines, generalmente dirigidas por mujeres, y que en su momento, a comienzos del siglo XX, contribuyeron, por ejemplo, a la publicación de Joyce. Nos remite también a una actividad artística que crece deliberadamente al margen de lo comercial. Una de las consecuencias más nefastas de la industrialización de la producción literaria y editorial es la disgregación de la comunidad que cobija el alcanzamiento de actividades creativas alejadas del centro, subversivas. Los grupos nacidos de talleres de escritura creativa se alejan cada vez más de la quimera de la edición industrial y están empezando a nutrirse, obviamente, de la tradición fancinera. Gracias al Centro de Documentación del Banco de la República de Cali, tuve acceso a un poco más de 20 años de fanzines publicados en el Valle, que nos permite hacer algunas generalizaciones sobre esta tradición fancinera. Y no solo generalizaciones, también este es un buen momento para hacer una cuña sobre la importancia de que las instituciones empiecen a hacerse responsables de la recolección de este tipo de publicaciones efímeras que se está perdiendo con los grupos empresarios. La tradición fancinera en Colombia cubre muchos temas: la resistencia política, el fútbol, la música, las tendencias gráficas, el feminismo, el anime, la vida de la comunidad, pero todos desde la marginalidad y con la intención expresa de hacer oposición a una tradición. Muchos de estos fanzines incluyen editorial, en la que manifiestan las intenciones del grupo, y algunos incluyen manifiestos. Hay muchísimos manifiestos, como para hacer otra ponencia. Unos se venden por centavos, pero la mayoría circulan libremente, son hechos a mano o parcialmente hechos a mano, y varios incluyen específicamente el símbolo de copyleft. Los fanzines son hechos para ser leídos, y quienes los fabrican tienen un claro sentido de la comunidad a la cual pertenece y con la cual quieren comunicarse. Atentan deliberadamente contra las características fijadas para el libro o la revista por la industria editorial, en una clara comprensión de que el soporte y el texto son hermanos. La reciente producción de los colectivos nacidos de los talleres de escritura creativa del distrito adopta la estética de los fanzines, entiende que el trabajo colaborativo arroja resultados reales
y que su producción editorial no es el camino a la fama, sino el camino a los lectores. Casi todos los colectivos incluyen en sus planes la difusión de sus textos por diversos medios. Lo más interesante es la idea de algunos de estos grupos de trabajar permanentemente dentro de su comunidad. La Terraza, por ejemplo, pretende promover integralmente la lectura y la escritura de los no lectores y los no escritores. Letras del Sur se propone ser facilitador de espacios que estimulen el disfrute de la literatura. Y antes de terminar, quisiera contarles de un último proyecto de edición comunitaria que desarrollamos recientemente. En 2006, el grupo de escritura creativa del Instituto Caricuerno llevó a cabo el Diplomado Pacífico, con el propósito de proporcionar a sus participantes, miembros de las comunidades afrocolombianas y negras de la región del Pacífico colombiano, herramientas prácticas y teóricas dirigidas a la creación de relatos sobre la selva y el territorio. Este año idearon en escritura creativa y organizaron el proyecto Paz al Bosque, al cual nos invitaron a participar con el componente editorial, con la idea de no quedarse en la creación, sino lograr en 3 días que los participantes establezcan aquello que quieren decir, a quiénes se lo quieren decir y de qué modo podemos construir textos o productos editoriales rústicos, urgentes, creativos y comunitarios. Los talleres se llevaron a cabo en zonas castigadas por la violencia y por la pobreza y se escogieron municipios en donde ya se hubiera instalado una biblioteca pública móvil para la paz, que es una iniciativa reciente de la Biblioteca Nacional. La velocidad de reacción de los talleristas a la propuesta, su disposición a trabajar en grupos, a construir una historia común y a crear un producto reproducible del que quedara constancia en la biblioteca de su comunidad y entre sus amigos y parientes, son prueba fehaciente del poder de la palabra escrita para crear lazos y para restablecer las relaciones de los miembros de la comunidad. En el trabajo común en torno a un producto editorial, todos nos volvemos a conectar con las posibilidades del lenguaje simbólico. La radical escisión de clase que ha imperado en este país ha estado anclada en la exclusión de lo cultural. En el texto que ya cité, Williams nos recuerda que la clase trabajadora inglesa pudo haber estado excluida de la educación, pero que no estaba excluida de la cultura. En nuestro territorio, sin embargo, la educación no es la puerta de acceso, porque siempre ha estado marcada por el discurso utilitario, según el cual debemos educarnos para ocupar eficientemente nuestros puestos de trabajo. La lectura y la escritura están desligadas de toda idea de ocio y de placer. Nuestra historia de sistemática exclusión de la cultura escrita de una inmensa mayoría de ciudadanos nos muestra la futilidad del camino ascendente basado en libros inaccesibles, bien sea porque no están o porque no tenemos quien nos acompañe en el difícil proceso de aprender a leer. En la noche de los proletarios, Jacques Rancière nos muestra otro camino para interrumpir imperceptible, ofensivamente, dice él, el curso normal de las cosas hacia otro lugar donde se prepara, se sueña, se vive ya lo imposible. La suspensión de la ancestral jerarquía que subordina a quienes se dedican a trabajar con sus manos a aquellos que han recibido el privilegio del pensamiento. En su estudio sobre los procesos de lectura y escritura entre las comunidades afroamericanas estadounidenses, un libro maravilloso que se llama Lectores Olvidados, Elizabeth McHenry nos habla de los esfuerzos entre los grupos de esclavos recién liberados para zanjar el abismo entre los alfabetizados y los analfabetos a través de la insistencia desde adentro de los grupos de que aquellos que pudieran leer leyeran en voz alta a los que no sabían hacerlo, y del establecimiento de un sistema cooperativo de distribución del saber gracias al cual los ingresos se consumían colectivamente. Muchos otros ejemplos feministas, grupos de izquierda, creo que tenemos aquí Diana Trabajado, El Obrero, publicaciones políticas, etcétera, etcétera, nos indican que la idea de la edición comunitaria, en sus muy variadas manifestaciones, contribuye a romper la verticalidad aparentemente inconmovible de los procesos culturales
y al hacerlo abre los cauces de la comunicación de adentro hacia afuera e impulsa la formación de comunidades de consumidores culturales directamente involucrados con la creación. Las exigencias de la gran industria editorial alimentan a la gran industria editorial. Las exigencias de la comunidad son otras, y esa nueva complicidad entre creadores y lectores, entre creadores y consumidores, no hará otra cosa que fortalecer nuestros procesos creativos. Gracias. Tenemos unos minutitos para la discusión. Tenemos buenos minutos para la discusión. Que va a moderar aquí nuestra Paula Andrea. Yo quiero aprovechar para darle las gracias a ella y a Diana por este trabajo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, o si muchos tienen varias preguntas, yo quiero arrancar por una mientras van pensando, y es en este contexto, Margarita, con el trabajo que usted ha logrado realizar en estos talleres, ¿cómo ve la función del editor? Lo que pasa es que en este contexto lo que uno descubre es que el editor no es que sea prescindible, que es un poco la historia que ha estado circulando desde que las posibilidades de la edición digital nos dieron acceso a publicar, es decir, has puesto un boom de la autoedición. Entonces los editores siguen. No hay una intervención del editor, que es fundamental. En realidad es la comunidad misma la que hace el trabajo editorial. En este tipo de talleres, y tenemos aquí a dos que trabajan en cosas así, o en la actividad fanzinera, la comunidad misma suple el trabajo editorial, entendiendo que ellos son capaces de corregir, revisar, entender qué forma debe tener, que es lo que hace un editor, planear unas formas de circulación y llevarlo adelante. Entonces, digamos, la idea del editor y del trabajo editorial sigue presente, pero no necesariamente encarnada en un señor que está lejísimo. Alejandra. Yo tengo una pregunta, Margarita. ¿Se escucha bien? Y es sobre la vinculación de estos materiales en las colecciones de las bibliotecas. Tú decías que tal vez es parte de las lógicas, de repente, por ejemplo, el fanzine. Surgir, ¿no?, en la marginalidad y no hacer parte de estas colecciones. De hecho, en la Biblioteca Nacional se hizo un intento como por empezar a recoger y a catalogar estos materiales, y una de las dificultades que encontrábamos es que tienen que entrar con ISBN, y pues parte precisamente de la lógica rebelde de hacer un fanzine es no estar dentro de esas lógicas editoriales. Entonces mi pregunta un poco por ese lado, ¿cómo hacer para no pelear como con la naturaleza del material y a la vez recogerlos, porque ahí circulan ideas que son supremamente importantes? Es una pregunta maravillosa la que usted está haciendo, y la clave de la respuesta la dio usted. Tiene que tener ISBN. Otra vez, para entrar al sistema tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Y la remito a una exposición que se hizo hace un par de años, me hubiera gustado incluirlo aquí, que se llama No ISBN. Finalmente, no poner el ISBN, que en muchos casos es una decisión tomada por el grupo, es una manera de no estar dentro de un cierto colectivo de creación, sino en otra parte. Y de hecho, fíjese que el punto es que son las bibliotecas las que tienen que acomodarse a lo que hace la comunidad, no la comunidad acomodarse a lo que quieren las bibliotecas. Es justamente de eso se trata. En Cali, lo que hicieron fue recoger, fue recibir una donación y guardarla. Claro, lo hicieron con guardas y todo, pero lo que hicieron es guardarla como archivo periódico. Sí, las bibliotecas pues además tienen los recursos para pensar que esto es importante y cómo van a hacerlo.
En vez de decir, no, sí, nosotros sí queremos, pero mira. De hecho, tenía en un texto sacado, un fanzine que dice, si usted tiene en sus manos este periódico, disfrútelo y luego bla, 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 y dice, y si lo tiene, no se le ocurra guardarlo o archivarlo. Pero claro que es importante guardarlo y archivarlo, por supuesto. Acá primero, bueno, es algo que, por la pregunta que hizo Alejandra, no sé si la idea ha surgido también, así como hay editoriales comunitarias, la idea de las bibliotecas comunitarias o unas bibliotecas alternativas donde precisamente no se tenga que pasar ni por el ICBN ni por nada de esas cosas, sino bibliotecas comunitarias donde también está el material comunitario. Sí, y eso sería bonito, porque de hecho, cuando usted dice bibliotecas comunitarias, yo estoy pensando en un lugar donde la gente puede entrar y salir. Otra vez las bibliotecas están plagadas de obstáculos. No se puede pasar, usted tiene que dejar su cartera abajo porque si no se roban las cosas maravillosas que hay arriba. No puede mirar los libros muy de cerca porque los ensucia o los rompe. Son parte de todo un sistema de inaccesibilidad que por supuesto en ciertos lugares sí que se podría tratar de cambiar. Diana. ¿Me oye? Hay un micrófono que se le da a todo el mundo muy bonito, pero que no creo que hace que se oiga mejor. Bueno, Margarita, mi pregunta, digamos, tiene que ver con dos cosas. Una es como el proceso colectivo de la edición comunitaria, que digamos sería también como otro elemento diferencial de la edición industrial, ¿no? O sea, pues en la edición industrial cada uno tiene un rol, pero en la edición comunitaria la imagen o la idea del editor como un individuo, no sé, desde la experiencia que tú nos cuentas, se rompería, no estaría, digamos, como habitado ahí. Y la otra pregunta es, por ejemplo, en el trabajo pues, sobre prensa obrera o sobre libros, digamos, con esta naturaleza, uno encuentra la misma posición de un editor que es más bien un grupo colegiado de personas, y que en el mismo proceso de la edición y de la materialidad o de la modalidad editorial también hay una apuesta política bastante clara. Entonces, digamos, en estas experiencias, ¿tú cómo ves esa relación comunitaria o la desaparición del individuo editor y la apuesta política de esos procesos editoriales? Pues, creo que la apuesta política es obvia y digamos lo que usted señala, que es su campo, que es la publicación de corte específicamente político, pues ahí es explícita, en otras partes no es tan explícita, pero por supuesto que es clara y está ahí. Otra vez, no se trata de obviar al editor, se trata de reemplazar los roles individuales. Un editor es un grupo de personas o una persona que está haciendo algo en un momento dado, no es como... No es un título nobiliario, que es lo que a veces parece. Lo mismo que el diseñador o el ilustrador o el escritor. Pasaba en las publicaciones socialistas, sigue pasando, y pasa en los fanzines y está pasando ahora en la edición comunitaria, que de pronto ya no es tan importante los nombres de las personas, tanto como en dónde estamos y a quién estamos llegando, que es lo que es fundamental de este tipo de ediciones. En los fanzines, claramente, el 90% de la gente que escribe o trabaja en fanzines tiene unos nombres, bueno, yo supongo que si uno es de esa comunidad eso está bien, a mí me resultan imposibles, crack, con K, con Q, sí, son que no, yo no diría que son seudónimos porque no son seudónimos, son otros nombres, que no son los nombres de la sede. Entonces, claro que hay también, por supuesto, una actitud política, claramente. Hay una pregunta más acá. Buenos días.
Tengo dos preguntas. Aquí. Tengo dos preguntas a propósito de lo que usted reseña en Trabajo de Relata en estos años. La primera de ellas tiene que ver con cómo concibe y relata la escritura creativa. ¿Qué entiende por escritura creativa? Si van o no a la par con las nuevas tendencias, por ejemplo, literarias que conocemos por las editoriales famosas y demás. Esa sería mi primera pregunta. La segunda es que a propósito de la edición comunitaria, han tenido presente las nuevas tecnologías, las redes sociales, porque sabemos que el proceso de edición y de acercamiento a la lectura no está únicamente de manera física. Entonces, ¿qué han adelantado en torno a ellos? Si lo han pensado, ¿qué obstáculos? Etcétera. Muchas gracias. Dos preguntas muy diferentes me hace usted. Una, que ya tiene relata de escritura creativa, aunque yo no soy la persona para contestar eso, que soy una observadora exterior de lo que pasó en relata. Le puedo contestar eso. Los talleres están organizados tradicionalmente. Hay dos bloques de talleres en Bogotá, en el resto del país funcionan de maneras diferentes, pero en general tienden a agruparse por géneros, con lo cual ya usted tiene una definición de qué entienden ellos, supongo que por literatura, que es su pregunta más que escritura creativa, que es la creación tienen talleres de poesía, de crónica, de dramaturgia, de novela, cuentos, en fin. O sea, los géneros tradicionales. Al margen de eso, por supuesto, lo que va resultando tendrá que ver, y cada vez tiene menos que ver con esas categorías, digamos, también establecidas por la industria editorial, más que por la academia. Lo otro sobre si usted me dice, ustedes han tenido en cuenta lo de lo digital, y yo le respondo otra vez. Yo lo que le estoy contando es cómo nosotros es una cantidad de grupos pequeños, unos tienen clarísimo lo de lo digital, otros tienen acceso a redes sociales, otros se mueren de la risa, en fin, como la vida misma, creo que cada grupo lo que está haciendo, que es, creo yo, como debe ser, es entendiendo cuáles son los recursos de su comunidad, quiénes son sus lectores y cómo accederían ellos a lo que ellos hacen y actuando en consecuencia. Lo cual quiere decir que todo está ahí para que lo usemos. Todos son herramientas, no tenemos que pasar de lo impreso o de la fotocopia o del manuscrito a la fotocopia, sino que todo está ahí para que se use. Y creo que una de las características de estos colectivos es que realmente entienden que todas esas cosas no son lugares a donde llegar, sino recursos, herramientas que se usan, se usan. Bueno, Margarita, muchas gracias. Ya que mencionaste a García, que nos suene un lejano pasado. En la mesa anterior hablábamos algo de eso. La pregunta que te quiero hacer es por el adentro y el afuera de las instituciones literarias. Tú que, pues, más que testigo, eres protagonista en muchos sentidos, pero me gustaría hablar un poquito de este proyecto del Pacífico, que me parece muy, muy valioso. Realmente, incluso en el Cali Cuervo, ha sido toda una articulación de las maestrías, de la maestría de escrituras creativas, de edición, de literatura. Y me hago una pregunta porque este año yo fui jurado de una beca que creó el Cali Cuervo de residencia de escritores, que de paso hago el anuncio para todos los que se quieran presentar. El único requisito es no vivir en Bogotá. Entonces es una beca que se da para estar durante 6 semanas en Yerbabuena y adelantar un proceso de escritura, para mirar la página para el próximo año. Eso es más que un requisito, es como una felicidad. Claro, es una maravilla, hay que llevar el calentador y bueno, pero realmente es un espacio muy bonito en Yerbabuena para los que no lo conocen. Pero me preguntaba que yo fui uno de los jurados de esa residencia y en la declaración uno de los ganadores fue una mujer que participó en los talleres de El diplomado Pacífico. Sí, entonces eso fue algo que nosotros valoramos mucho dentro de mucha gente que se presentó y pues era algo anónimo, pero cuando vimos quién era nos alegró mucho porque vimos que efectivamente es un proceso que tiene grandes frutos, o sea, realmente funciona. Pero me preguntaba
al después, es decir, en estas formas de alternativas o procesos de formación como fuera de los canales tradicionales. Yo me preguntaba por el caso de ella después, o sea, cuando ya termine esa novela, que además es algo muy híbrido, muy entre los géneros, ¿qué va a pasar? Y esa es la pregunta. Claro. Justamente eso era el punto que quería hacer con las dos, con la primera versión del Diplomado Pacífico y la segunda versión más bruta, para decirlo de alguna manera, de Paz al Bosque. Y de eso justamente se trata esta idea de diseño comunitario. En la primera versión del Diplomado Pacífico, que fue absolutamente maravillosa, alucinante, se escogió un grupo de gente, se hicieron unos talleres y después lo que ellos escribieron, alguien se lo llevó a Bogotá e hizo un libro que circula. Es bello, entonces, no estoy hablando mal del libro, que es muy lindo y además ahí está registrado todo el trabajo que se hizo. Pero es un trabajo que se hizo desde Bogotá, siguiendo las instancias editoriales establecidas. En la segunda ronda de Paz al Bosque, el intento que se hizo fue justamente tratar de establecer comunidades en cada uno de los lugares. ¿Sí? Usted escribe su texto, usted es dueño de su acceso a los lectores, usted es dueño de las posibilidades de reproducirlo. Ese es el después. Digamos, que pase después, no sé, mi ilusión es que por supuesto este círculo concéntrico se sobreponga a este centro que hay acá. Yo pensaría que sí, que eso es lo que puede pasar y debe pasar. Sin duda, cuando una comunidad se hace dueña de sus procesos de creación y de sus procesos de reproducción y de su responsabilidad en general, lectores para lo que ellos mismos hacen. Entonces, el después sería ese, creo yo. ¿Hay más preguntas? Yo tendría una última pregunta, Margarita, y es una de las preocupaciones que yo le he escuchado a usted era el formato, o sea, cómo iban a hacer, cómo le iban a dar materialidad a los textos, si nos contaron un caso de cómo lograron resolverlo finalmente. ¿El Paz al Bosque? De los colectivos. Bueno, y ahorita estamos en esto, trabajando en afinar un poco sus experiencias y esas maneras. Pero una de las cosas que desenterramos para Paz al Bosque es la gelatina. Yo no sé si algunos de ustedes la recuerdan como algo que se usaba en los colegios, que es una forma de reproducción con esténciles absolutamente tonta, fácil. Se necesita un molde, gelatina, literalmente gelatina, y esténciles que dejaron de circular en un momento dado, pero ahora están circulando otra vez por todos lados los esténciles porque se usan para hacer tatuajes. Entonces ahí están. Esa es una manera facilísima de reproducir. Usted puede incluso hacerlo a mano, no tiene que tener. Escribe sobre su stencil a mano y eso lo puede reproducir. Tenemos ejemplos si podemos echar para atrás, por ejemplo, miren, aquí, esto es hecho con lo que se llama imprenta de Freinet, otro francés delirante del siglo XIX, que estaba pensando en cómo hacer para que los estudiantes, los hijos de los obreros, que eran sus estudiantes, pudieran reproducir su material. Eso se llama imprenta de Freinet. Las instrucciones aparecen en la red en diversas y muy interesantes modalidades, y un stencil de esos permite hacer 100 copias, por ejemplo. Está esa otra versión de la reproducción que no se puede mencionar en círculos editoriales, que se llama la fotocopia. Se inventa maravilloso. Amamos las fotocopias. Pero también hay, bueno, en fin, cada cual recurrirá a lo que pueda y a lo que haya. En Bogotá sigue habiendo en los barrios populares imprentas tipográficas donde le echan a uno 100 pliegos y ya se puede plegar a mano.
El principio de esto es que todo se puede hacer a mano y de ahí para adelante usted puede llegar hasta Facebook si quiere, o yo no sé, un PDF o lo que usted quiera, que le parezca sensacional, pero todo se puede hacer a mano y se pueden hacer 100 ejemplares, 40 ejemplares, 50 ejemplares, 200 ejemplares. Si logramos reunir 100 lectores, yo creo que, digamos, la fiesta se salvó, ¿verdad? Yo diría que 40 incluso. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Margarita, otra vez por haber aceptado la invitación. Y los invitamos